Buenas Ahora tardes. sí. Buenas tardes. Casi, ahora sí, que Ahora sí, ¿no? he dejado el mío muteado, pero no pasa nada. Madre mía. Un Buenas año tardes, más. bienvenidos a Retractivo. Nuevo episodio. Nuevo episodio. Nuevo año. Después de un mes de descanso. Merecido. No sé siquiera si le hemos publicitado el episodio de No. este mes. No, nada, esto es un podcast sorpresa. Es sorpresa y es un maquinón, como diría Es un maquinón, Caldés. bueno, de hecho ya se puede ver en la pantalla. Si los que Aquí no lo nos veis. vean, los que nos vean en vídeo, pueden ver qué consola es. En efecto, programa número 82, enero de 2019. Hoy vamos a hablar de PlayStation 2. Tony tenía un fetiche especial. Así Bueno, creo que todos los que estamos aquí más o menos hemos vivido esta época perfectamente. Porque Que somos... para que no se lo crea, sí, ya es considerada retro, la Play Sí, 2. sí. De Ya hecho, hace 20 años, más de o hecho menos. se debatió para ver por qué íbamos a hablar de PlayStation 2, si era nueva, era 3D, pero no, es que la consola Es que del además año 2000. hablamos de Dreamcast también. O sea que. Pues la Dreamcast salió un año antes. Ya, un pero poco- es un que poco si más, entraba un poco más. esa, más o menos. Sí, de hecho era la generación que aún ya podemos considerar retro. Ya. Mal que pese. Más que PS, bueno. Pero bueno. Sí, ¿tienes bueno, su según historia? nuestras reglas del cambio de milenio, que Sí, son las que aplicamos. y ya está. Arbitrarias completamente. Pero bueno, a recordar que hicimos ya uno de PlayStation 1, Mm. hablando de los orígenes, del por qué Sony sacó su consola y tal, pero esto es la evolución. Además, casualmente hace un año. Sí. Exacto, año fue que la de no- enero que del año Y pasado. continuamos con la saga. Y nos plantamos, pues, ahí, antes del cambio de milenio. 99. Bueno, en realidad 2000, pero en el 99 ya estaba la cosa candente gracias a Sega con su Dreamcast. Bueno, si os parece bien, empezamos poniendo en antecedentes a la gente. Adelante. A Jugar. Estamos en el año 99. Bueno, ya hemos hablado de ello incluso. La quinta generación de consolas, que se considera que son la época de la rivalidad entre Sony, Sega y Nintendo, con PlayStation, Saturn y 64. Respectivamente, PlayStation fue nuestro programa número 71, 71, de sí. enero del año pasado. Luego Saturn, que fue el 19, que ya ha llovido, con el Saturnino ahí haciendo un monólogo. Y el de Nintendo 64, que fue en el programa número 62. Que no hemos seguido ninguna lógica para estos números, ¿eh? No, pero eso no tiene por qué. Esa es la gracia. Vale, bueno, para ponernos en antecedentes. Saturn quedó muy mal parada con PlayStation. Cuidado, por cuidado, desgracia. cuidado con lo que hablas, que se puede presentar aquí el genio de la lámpara. Podría aparecer mágicamente un Saturnino y rebatirte ese argumento de Bueno, Sega, a nivel comercial sí que es cierto que quizás la que peor parada salió de aquella generación fue Saturn. No por méritos de técnicos, sino más bien por méritos por culpa de la compañía, básicamente. Hizo movimientos económicos un poco extraños. Esto hizo que tuvieran la necesidad de superar a Sony, superar a PlayStation, y pusieron en marcha la máquina para hacer una máquina nueva para poder desbancar a PlayStation. Esta máquina pues salió en el año 99 y es la Dreamcast, que se habló de ella en el programa número 31. Ujú. Dreamcast, bueno, al principio, si los que la hayáis vivido en la época, tenían parte de su catálogo, eran juegos que también estaban en PlayStation, pero técnicamente eran bastante más bonitos, rendían mejor, claro, era una Hombre, máquina que era ten- más potente, era una generación más Ya, pero potente. ten en cuenta que también la manera de programar de PlayStation 2 era un poquito más compleja. De PlayStation 1. De No, PlayStation 2. hablamos de la 1 ahora. De la 1. Sí, claro. Pero igual, de la 1 y de la 2. Bueno, de la 1 era fácil, era muy fácil. De hecho, era C++ con librerías adaptadas, con SDK propio. Y Sega, donde había muchos problemas de programación, era Saturn. Que ahí Pero- hasta que hicieron el SDK tardaron demasiado y ahí fue cuando PlayStation se los comió con todo su catálogo. Lo que Sega le hizo pensar que a lo mejor deberían haber hecho una consola mucho más fácil de programar. ¿Qué hicieron? Pues se aliaron con, ya lo hablamos en el programa, se aliaron con Microsoft y consiguieron que Dreamcast pues, fuera con Windows C, fuera más fácil de programar y que eso ya no fuera un impedimento para los desarrolladores. Pero no hemos venido a hablar de Dreamcast. Sony dijo, por aquí no pasarás. De todas maneras, cada vez que se hace una consola, tal cual sale al mercado, siempre está el equipo de I+D buscando ya la siguiente generación. En este caso, Sony ya llevaba trabajando desde el año 94 en PlayStation 2. Ya estaban diseñando la sucesora de la consola.
El responsable de las tripas de PlayStation 2 era Ken Kutaragi, del cual ya hablamos en su día también, porque fue, bueno, en Super Nintendo diseñó el chip de sonido del SPC, en PlayStation también fue el padre de la arquitectura, y tenía una visión. Ken Kutaragi tenía una visión, y era que la CPU no solo tuviera una capacidad de cálculo suprema, o sea, que fuera capaz de hacer los cálculos que fueran necesarios, sino que además él quería que matemáticamente se simularan emociones. Para él el futuro era en los gestos faciales, las expresiones, que pareciera real el juego. A lo mejor no se consiguió tal cual lo que quería el señor Kutaragi, pero sí que se consiguió algo muy interesante. Se diseñó el chip y se le bautizó como Emotion Engine, el motor de las emociones, y en una conferencia de microchips que hubo en San Francisco, Ken Kutaragi presentó allí el diseño del chip. Entonces la gente, bueno, había dos posturas en la gente que estaba en la conferencia. Uno era que ese chip era imposible que pudiese existir, tal cual las especificaciones que notaban. Porque eran, en teoría, 9 cores. Claro, era un chip muy, muy complejo. En realidad es mentira, pero... Bueno, era un chip muy complejo. Y la otra mitad de esa gente decía que sí, que podía existir, pero iba a ser demasiado inviable fabricarlo por el precio. Entonces Kutaragi, con ese orgullo japonés, le dijo que no, que vais a estar todos equivocados. Esto funciona y existe. Y de ese momento, Sony Computer Entertainment se convirtió en una compañía importante en el tema del mundo de los microchips. Bueno, Sony Computer Entertainment, que se fundó con PlayStation para la sección de ocio de Sony. Cada vez que hacen algo, la harían. El 1 de marzo del año 99, Sony anuncia PlayStation 2 al mundo. El 20 de septiembre del 99, en el Tokyo Game Show, que fue poco después del lanzamiento de Dreamcast en América, Sony enseña la Play 2 con una demo de Gran Turismo 2000, que era una pequeña demo tuneada, y otra del Tekken Tag Tournament, que bueno, yo recuerdo aquella demo y claro, venía de PS3. De hecho lo tenemos por ahí. Venía de PS3 y claro, el juego era espectacular. Ahora lo ves hoy con los ojos de hoy en día y no es para tanto, porque además Tekken Tag Tournament no es más que el Tekken 3 un poquito más dopado y con el sistema de tags para poder cambiar de aquí personaje. es el Japo, pero bueno. Bueno, pero es Tekken Tag Tournament, la portada es igual que la española. Claro, eso a la gente pues le abrió la expectativa, el hype de esta consola. Y además le hicieron una apuesta a los puñeteros, porque Dreamcast acaba de salir en América. O sea, ya mira lo que tenemos, vosotros veréis lo que queréis. Con la chorra ahí encima de la mesa. Con la chorra encima de la mesa. En marzo del año 2000 se lanza PlayStation 2 en Japón. En octubre en América y en noviembre en Europa. O sea, con muy poquita diferencia de fechas, no como antes, que tardaba más. La consola se lanza con mucho éxito, que podría haber sido más si no hubiera sido por los problemas de producción que tuvo en aquel momento. El lanzamiento inicial fueron 80.000 unidades. Se vendió rápido, pero claro, el problema era que no daban abasto con la fabricación. Y no solo eso, sino que el catálogo empezaron con un catálogo era flojito. El catálogo era flojito. Los más destacados eran el Dead or Alive 2, que ya estaba en Dreamcast. Que además creo que en Dreamcast rinde mejor, porque además es un port. Tekken Tag Tournament. Sí. Saturnino además, nos confirma ese dato. Sí. Tekken Tag Tournament, que es muy parecido a Tekken 3, o sea, que el que tenía Tekken 3 decía, sí, vale, pero a lo mejor no me compensa todavía. Ridge Racer 5, que tenía pocos circuitos, era más básico que los anteriores que ya habíamos visto. Pero casi todos de estudios japoneses. Claro. SSX, Street Fighter X3, Time Splitters, Unreal Tournament. Y yo quiero destacar ese gran juego, ese gran Fantavision. Fantavision, ¿qué haces? Es una demo técnica de las partículas del Emotion Engine vendida a precio de juego completo. Pero estamos locos. Y que no era bonito poner fuegos artificiales. Que no era bonito ir petándolos cuando salían, señalarlo y que petaba. Salió 2, salió Fantavision 2. Y salió Fantavision 2, es verdad. Pero no sé si llegó a Europa. No somos tan tontos, ¿no? Bueno, no sé. Pero aún así sí que tuvo éxito la consola. La consola tuvo éxito, pero no porque fuera una consola de videojuegos, sino porque era un lector de DVD. Y sí, millennials. Los DVDs al principio eran muy caros. Los reproductores de DVDs eran súper caros. Creo que incluso llegaron a sacar un mando para que funcionara como DVD. Sí, de hecho, correcto, es un mando, sí. De hecho, la PS2 Slim, que luego comentamos,
lleva dentro el puerto infrarrojos, para que no necesites el conector que altavoz, llevabas, sí. que no sé si lo tenías que meter en el puerto del mando de la consola. Sí. Era un lector de DVD. Los lectores de DVD en aquella época valían entre 500 y 600 euros, porque eran los vídeos aquellos que sustituían a los VHS, pero PlayStation 2 costaba más o menos lo que viene siendo ahora unos 300 euros. O sea que se la convertía en un reproductor de DVD barato. Barato. Y low tenías cost. consola más DVD. Exacto. Y reproductor de sonido, de música, que quieras que no también está bien. ¿Qué tenía PS2? ¿Qué traía PS2? PS2 traía 2 puertos USB, que eso no lo era algo nuevo. ¿Para qué? En un principio para nada, porque no había periféricos, luego ya fueron saliendo. Un puerto Firewire 1394, que Eso es porque Sony se se ve por empeñó. aquí abajo. Sí. luego Porque lo era quitaron. formato, claro, pero porque se empeñó Sony porque sus cámaras y todo llevaba fireware. Claro, Entonces, sí. En aquella época no había salido, creo, el USB 2 y el No. Firewire era superior al Sí. USB 1 en velocidad, bastante superior, de hecho. Puerto que apareció en cámaras y prácticamente nada más. ujú. Sí, de hecho, sí, se usó poco, tan poco que en futuras revisiones de la consola lo quitaron. Y creo que nadie lo echó de menos. Reproducía DVD, reproducía CDs, era retrocompatible con PlayStation 1, casi al 100%. Casi al 100%. Bueno, las primeras versiones en hardware, las siguientes en software. Pues no estoy muy seguro. Sí, no las estoy muy primeras seguro llevaban porque el hardware, que era una parte del hardware de la PlayStation 1, y las subsidiarias, para abaratar, evidentemente eso se pasó a hacerlo por software. Así que... Pero hay muchos juegos que no funcionan, pero a nivel de... O sea, no funcionan, sí funcionan, pero dan fallos gráficos. Pero precisamente por eso, porque era emulación por software y no por hardware. En fin. En fin, cosas de Sony. Sí, bueno, al menos permitieron poder jugar a los Sí. juegos anteriores. Que no Que está esa mal. era una baza por la que decantarse por PlayStation y no Dreamcast. Dreamcast no era compatible ni con Saturn ni con ninguna otra. Claro. Y no PlayStation 2 tenía- jugaba la baza del catálogo de PlayStation 1. Y no tenía la unidad de DVD Ujú. que finalmente fue la ganadora en la guerra de los formatos de disco. Los juegos de PlayStation 1 los podías poner con gráficos suavizados, podías acelerar un poquito las cargas, que lo puedes configurar. Usa memory cards del mismo tamaño que PlayStation 1, lo que pasa es que PlayStation 1 son de 1 mega, que ellos lo dividían en lo que llamaban 15 bloques, y PlayStation 2 usaba 8 megas, y ya lo tenía pues más tipo como un ordenador, no te limitaba a bloques ni nada. Lleva una bahía para insertar un disco duro mediante un adaptador, que saldría más adelante. Que además la Bueno, tuya lo tiene, disco ¿verdad? duro o cualquier cosa de Sí, expansión. lo podemos enseñar incluso. La bahía de disco duro la lleva detrás, con un disco duro que tenemos aquí. La bahía Que en de disco realidad la duro. bahía, bueno, en teoría era para cualquier expansión, pero solo se empleó Sí. para disco duro. Sí, era un puerto de expansión más, pero el disco duro era obvio que habían pensado en ello ya. Tenía que ser para un disco duro. Bueno, y la ventaja que es que la expansión de esto llevaba además Ethernet. Que esa era la ventaja. Sí, tiene conexión para red. El mando que traía la consola era un DualShock 2, que era... No tenemos alguno por ahí. Es igualito, físicamente es igual que el de Bueno, PlayStation no, 1. No lo puedo acercar, está por ahí. Sí. Vale, sí, es un DualShock 2 de color plateado. Hay mil y un colores. Físicamente, o sea, a la apariencia es igual que el de PlayStation 1, que el DualShock de PlayStation 1. Ujú. La gracia que tiene este es que todos los botones son analógicos. Sí. Incluso los pulsadores digitales son analógicos, van por presión. Lleva dentro unas gomas que calculan la presión a la que pulsa. Hay poquitos juegos que usen Muy ese bien, nivel, sí. poquitos, y sobre todo que funcionen exclusivamente con ese funcionamiento, hay poquitos. Lo Pero cual bueno, permitía poner mandos de PlayStation 1 a la PlayStation Claro, 2. imagínate, mejor aún, porque te comprabas la consola con un mando y si tenías la 1 podías ya tener 2 mandos. Que La siempre gracia es que no venía bien. cambiaron el conector ni nada. Exacto. Y lo hicieron bien porque a la gente le gustó mucho la forma del mando de PlayStation 1 y dijeron, pues si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Luego lo cambiaron. PlayStation 2 es compatible, los cables de vídeo y de audio son iguales, funcionan mismo funcionan conector. igual, mismo conector. Lo que pasa es que Bueno, en PlayStation 2 este sí que llevaba- permite hacer salida Y digital, salía digital. pero por el mismo puerto, o sea que ningún problema. Y al igual que PlayStation 1, es Region Lock, está bloqueada por región, no puedes poner juegos de otras regiones oficialmente. Porque sí. Oficialmente. Oficialmente. Tenemos aspectos positivos de esta generación. Unos aspectos positivos de esta generación es que PS2 empezó a tener algunos juegos que traían selectores de frecuencia. Ya podíamos jugar al diseño tal y como estaban pensados originalmente, a 60 Hz. Bueno, porque 60 también la frames. consola permitía también esa salida. Claro,
Lo que pasa es que esto fue demasiado adelante y tenemos juegos como Devil May Cry o Final Fantasy X que los personajes parece que corren sobre el agua en la versión PAL porque van demasiado lentos, son malas conversiones. O Kingdom Hearts, que lo tenemos por atrás aquí dando vueltas, que también tiene una conversión un poquito así. Pero bueno, fue la primera consola que nos permitía ya jugar a la velocidad original sin tener que hacer cosas raras, nos daba la opción en el propio juego. Otra curiosidad que a lo mejor si la quieres comentar tú, Enric, sobre el RGB. Pues el tema del RGB es que de hecho tenía cable RGB para sacar la máxima calidad. Los DVD de vídeos se ven en verde. Esto es por una protección y se puso esta protección en la máquina para evitar que se pudieran hacer copias de películas. ¿Qué pasó? Un tipo macrovisión. Exacto. Exacto, es Macrovision tal cual. Pero recordemos que en aquella época la gente lo que hacía era conectaba el vídeo a otro vídeo y grababa la película directamente. O un vídeo doble. VHS. O un vídeo doble. Y lo que hacían era, pues eso, si ponías una PlayStation a Play y en el otro vídeo podías ir grabando la película, pero con este método no podías por el Macrovision. Bueno, al final salieron otros métodos de carga en DVD Region X, incluso algunos mod chips para quitar el filtro verde. De hecho, eso ya lo tenemos prácticamente superado. Pero si en su día, si no lo sabía, daba un poco de trauma. Lo pones ahí y se ve verde. Claro, y si conectabas la consola, la conectas por componentes y le dices a la consola que es RGB el cable en lugar de componentes, o al revés, o RGB con componentes, se vuelve a ver en verde. Cosa muy rara. Vale, vamos a hablar un poquito de las entrañas de Motion Engine. Es un chip de 128 bits con arquitectura RISC, que significa Reduced Instruction Set Computer. Hemos hablado en otros podcasts. En otras ocasiones, sí. CISC y RISC. Bueno, para los de la Tierra que somos, muchos cálculos sencillos, Exacto. con mucho rendimiento. Exacto. Igual que PlayStation original, lleva la misma estructura de chip. El procesador alcanza los 6,2 gigaflops, que eso significa que puede hacer 6,2 billones de operaciones decimales, los números decimales por segundo. Recordamos que eran los 9 cores, que en realidad no eran 9. Uno estaba deshabilitado, otro hacía de control y los 7 restantes. Al final solo funcionaban 3. Eso es de La PlayStation 3, 3. pero la otra no estaban deshabilitados. En este funcionaban todos. Claro, Ah, es vale. que creo que te confundes con el Cell. El chip El de Cell, puede ser. PlayStation 3, de la cual hablaremos algún día cuando se convierta Vale. en retro. Nada, el año que Dentro de viene. muchos años. Dentro de muchos Dentro de años. muchos años. Por la parte gráfica contaba con una GPU que se le llamó Graphics Synthesizer, que tiene un ancho de banda de 2,4 gigapíxeles y es capaz de dibujar en papel 75 millones de polígonos por segundo. Simples. Simple, claro, tú haces un render y aquello da vueltas, pero cuando le metes la IA, que también la inteligencia artificial también la controla el chip gráfico, las texturas, físicas y todo el rollo, se Voy a queda... poner 3. Claro, se puede poner de 3 a 16 millones de polígonos por segundo, que ha bajado el número. 3. Que sigue sin ser mal, pero ya no es solo 75 que nos vendían. Algunas de las características que trae este chip por hardware son el canal alfa de transparencias, el Bezier Surfacing, la corrección de perspectiva y el mip mapping. Para Entonces hacer un eran para pequeño- cálculos de texturas. Todo. Sí, un pequeño briefing rápido. El canal alfa son las transparencias. Lo bueno que tienes es que las hace por hardware, así que no necesitas procesar nada por software para poner transparencia. El Bezier Surfacing es un proceso sobre los gráficos 3D. Calcula cuántos polígonos son necesarios para mostrar un modelo según la posición en pantalla. Si está muy lejos, pues No pueden hacer menos un polígonos. low poly, entonces. Exacto. Eso se usa mucho incluso hoy en día. Bueno, también a colación del siguiente que os decía. Exacto. Claro, el siguiente es la corrección de perspectiva, que es una cosa que en PlayStation la vimos y en Saturn también. Era aquello de que los polígonos bailan porque no cambia el tamaño de texturas a la vez que el objeto está... Claro, no hace falta tanta definición sea, a tú- más lejos. Tú rotabas la cámara y él lo que hacía era calculaba bien la posición de la textura encima del polígono. Entonces daba la sensación de que aquello era sólido, de que no temblaba ni bailaba. Esto lo puede hacer por hardware. El bitmapping, que también lo comentamos en el chip En el 3DFX. en el programa de 3DFX, que es el programa número 70, es el cálculo del tamaño de la textura que se tiene que mostrar, dependiendo de la distancia de la cámara. O sea, tienes varias copias de la textura, más calidad, menos calidad, y cuanto más lejos de la cámara está, menos calidad necesita, porque no se va a ver en detalle
Y esto es lo que conocemos ahora con el trilinear, el bilinear... Lo cual reduce los La cantidad- cálculos gráficos. Y la cantidad de memoria la cantidad de usada. memoria usada. Y todo esto, lo bueno es que todo esto lo hace por hardware, así que no necesita... El programador no tiene que decirle nada, solo tiene que decirle que estas son las texturas, tú haz lo que tengas que hacer. En parte visual, la consola tiene salida por definición estándar o baja definición hoy en día. Bueno, que para la época Para la época era lo que había. Y estaba muy bien. 480p, eso estaba muy bien. Sí, sí, eso es el HD, que tiene salida digital y analógica. Te saca el 480p, ya hay juegos como Gran Turismo 4 que llegan hasta el 1080i. Mm. En teles de tubo entrelazadas, pero que aceptaban en 1080 y se ven muy bien, de hecho. Seguro que Saturnino nos puede contar algo más de esto. El mismo conector sirve para todo. Incluso tenía una versión para VGA que venía con el kit de Linux y podías sacar la consola directamente. De cuando te dejaban poner la partición de Linux. Sí, y muy bien que iban, irónicamente. La salida de audio es óptica, por fin podemos jugar en 5.1, pero no podemos jugar en 5.1, porque la consola no es capaz de calcular en 5.1 la posición para el sonido. Así que el 5.1 se limitaba al DVD player para ver la película y en las cinemáticas de los juegos que lo soportaban. Que ya estaban precalculados, claro. Claro, porque eran vídeos. Era magia, eran vídeos. Entonces los juegos no podían poner 5.1. Creo que la primera que consiguió hacer algo así fue Xbox, de la misma generación. Los juegos de PS2 tienen dos formatos, pueden ser CDs o DVDs. Los CDs son azules por la parte de abajo, ojalá no hubieras escondido el Tekken, es un CD. Y los DVDs eran blancos, lo normal tipo. Hay DVDs de doble capa, hay poquitos. Xenosaga fue el primer juego que yo recuerde que tiene doble capa. Y esto, algún dolor de cabeza daba con los mochi, pero bueno, de eso no. En el año de debut, el año que salió la consola, se distribuyeron. No vamos a hablar de ventas porque tú no puedes, cuando te dicen números de ventas, tú no son ventas realmente, son distribuciones. Es lo que se ha mandado a tienda, pero no se puede decir que se haya vendido todo. Se distribuyeron 6 millones y medio de consolas en un solo año. No está mal. No está mal, ¿no? No está nada mal. No está nada mal. Y vamos a hacer... A ver, Chim, Sí. dale a la musiquita. Espera. Sí, porque yo quiero que me hables de cómo se diseñó la consola. Pues como hemos hablado ya de las entrañas, vamos a hablar de otro japonés. Vamos a hablar de Teiyu Goto, o Goto, no sé, como no tiene acento, no... Bueno, él ya se había encargado el diseño de la primera PlayStation, tanto el diseño exterior de carcasa como el del mando, y le encargaron el diseño de la PlayStation 2. Parece ser que este diseño se basa en un ordenador de Atari, en un prototipo de Atari, que no llegó a comercializarse, que se llama el Atari Falcon 030 Microbox. Y si nos estáis escuchando, poned Atari Falcon 030 Microbox y veréis por qué la inspiración es más que clara. Os hablaré un poquito de este Atari Falcon. En el 92 Atari lanzaba el Atari Falcon 030, un microordenador, y empezaba a trabajar en los dos siguientes modelos de ese ordenador. El que hemos mencionado, el 030 Microbox y el 040. Pero en el 93 ambos fueron cancelados. Uy, ¿y esta musiquita? Bueno. Es que la tuya, ahora me acabo de dar cuenta que no la he pasado. Nos la aquí. hemos pasado y ya la tenemos. Sí. Y el trabajo de nuestro amigo Tía está hecho. Sí, pero lo estaba buscando y digo, vaya, la tengo en el USB o en el móvil y no la he pasado aquí. Bueno, no pasa nada. Lo haremos. Vale, hombre. Pero Vale, tenemos que hombre. pedir disculpas de momento a Tía Violi. Pero bueno, lo tendremos próximamente. El tema está en que Atari estaba un poquito mal y dejó los ordenadores y se centró en su Atari Jaguar, de la que hablamos en el episodio 67. Al final ese Microbox no llegaba a comercializarse y al parecer Teiyu Goto se inspira completamente en ese diseño y bueno, lanzan el 4 de marzo, como ya hemos dicho, en Japón del 2000, 7 años después de que se cancelara el proyecto de Atari. Y hasta aquí el interruptor. Y ya está. Y ya está. La inspiración japonesa, ¿no? No le llamamos copia, no le llamamos plagio, le llamamos inspiración. Y vamos a dar gracias a Saturnino que nos ha dado una pista con esto.
Sí, porque nadie lo puede saber todo, pero Se- entre se me- todos lo podemos saber todo. Mira, se me ocurre que lo podemos invitar. Vamos a hacer un Llámalo. swap. Saturnino, acércame mi móvil fono. Ya que entras. Dale, sí, dale. Sí. Ese, va. A ver si lo puedo pasar aquí. Ya está. Eso es hacer trampa, ¿eh? Eso es manipular la mente de los que nos ven o nos escuchan. ¿Ves? Es que está enseñando una 32X. Es que si nos escuchan no sabrán que eso Por era... eso acabo de decir Eso que- era el engendro de Mega Drive con Mega CD y 32X. Eso era una máquina de verdad. Eso era una consola vieja con un champiñón encima y un CD al lado. Más o Pero menos. estaba bien. Bueno, ¿y qué ¿Qué tal, hacéis? Saturnino? Bueno, menos mal que no estáis en el siglo XXI, ¿eh? No, Yo estaba no me he asustado llegado, no porque me he llegado. digo, madre mía, esta gente cómo corre. Estamos rozándolo ya, ¿eh? Casi. Pero tú piensas que hoy, de aquí 100 años, cuando nos vean en este programa, hoy es 2019. Hablamos de hace 19 años, con la tontería, que podíamos considerar que ya es retro, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Además, ya- el siglo XXI entra siempre en el primer año del siglo que viene. O sea, en 1900 no era el siglo XX, en 1901 es el siglo XX. Entonces, en este caso también es igual. Eso es trampa, ¿eh? Eso es como decir que los programadores que siempre empezamos a contar desde cero, no desde uno. Ah. Eso es trampa, ¿eh? Pero ahí está la cosa, sigue siendo el siglo XX. Ya. Bueno, a ver, ¿no tiene que contar nada de la Saturn todavía o seguimos con lo nuestro? De la Saturn. Bueno, puedo decir una cosa de la Saturn. Por ejemplo, puedo decir a qué precio salió la PlayStation 2. Pero un momentito, ¿habéis puesto la musiquita o no? Es igual. Espera. Con Pues si un segundo, es que no puedes tratar. Espera un momento. Vamos a hacerlo bien. Con música o sin música, la Saturn está ahí siempre. ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn? Ahora, venga, Ahora va. sí, ¿Qué va. tiene que ver? Pues tiene que ver, por ejemplo, el precio al que salió PlayStation 2 fue 74.900 pesetas. Que uno dice, es un precio suicida. En aquella época, sí. En aquella época, además, pesetas, que son $500 americanos. Que dices, madre mía. Claro, la máquina, pues evidentemente, tecnológicamente era muy avanzada. Salió también aquel rollo, no sé si os acordáis, de que Saddam Hussein, el presidente de Irak, en aquella época, compró un... Andará. Pero iba con la zapatilla o. Ah, eso ya no tengo ni idea. Solo Andando sé era Hussein. lo que dijeron en aquella época, que había comprado un montón de PlayStation 2 para hacer millones de cálculos Para y hacerse así, un traje. bueno, para hacer armas y no sé qué. Decía. Bueno, se supone que era porque querían usar el chip ese para hacer armamento militar. Sí. Que era desmontar las PlayStation y usar el chip del core. Para ese, introducirlo en el misiles Motonation. o algo así, no tengo ni Exacto, idea para de- misiles guiados. Sí. Sí. Porque la potencia de cálculo era inmensa y no sé qué. Bueno, en fin, a ver. No está mal decir que una máquina es muy potente. Ahora, llegar hasta esos extremos para decir que es, no sé, diferente a las demás en cuanto a potencia y que tal igual, bueno, en fin, es una buena maniobra de publicidad, ¿no? Sí, Bueno. pero eso yo creo que no es más que marketing, porque Sí. nunca se llegó a demostrar nada. Que yo recuerde. No, pero bueno. Y también lo que decía del precio de los $500 americanos, claro, ¿qué consola salió aquí en Europa con un precio similar? Porque uno puede decir, Dios mío, la PlayStation 2 era un precio suicida por completo. ¿Y la Saturn? ¿A qué precio salió? A 3 pesetas. A 3 pesetas. Sí. 39.900. Nos salió a $500 americanos aquí en Europa también. Salió a prácticamente 80.000 pesetas. O sea, ahí estaba rozando el límite. O sea, uno dice, madre mía, ¿qué precios? Pues no, la Saturn también salió con un precio enormemente inflado. ¿En qué momento pasamos de videoconsolas de niños a máquinas para adultos que tuvieran sueldo, no? Sí, es que claro, Ahí, porque cuando se dieron cuenta que en realidad la gente que jugaba no eran los niños, Ahí eran está. los padres de los niños. Hombre, de hecho, Ahí está. ahí se orientaba el catálogo luego. Ahí está. La única que consiguió ahí fue Nintendo. Que su target Sí, era ese. y ahí está. ahí sí, está. y ahí está. Eso en cuanto a parecidos con Saturn. Bueno, eso que era negra, evidentemente. La versión europea, al menos, porque la japonesa, ahí tuvieron mucho más recorrido en cuanto a colores, que les Bueno, quedó muy bien. La Yo Sakura, todavía la no he visto- blanca, luego salieron la rosa, la azul, Decenas de colores. una roja, Sí, edición sí, sí, roja, sí. de todos los Muy colores. bien. O sea, ahí a los japoneses chapó y aquí en Europa y en Estados Unidos
y el resto de América, pues me parece a mí que tuvieron muy poca originalidad los japoneses en cuanto Pero a los colores. ¿para quién se le va a comprar con una carcasa de otro color? Ya, pero bueno, en Brasil, como siempre, Tectoy tuvo ahí un poco de más movimiento en la Saturn. Pero en cuanto a PlayStation 2, sí que salieron diversos colores, pero no sé, a mí me seguía gustando más, personalmente, me sigue gustando más un poco más lo antiguo, ¿no? También es Tú la verdad querías una color crema, ¿no? Así como los ordenadores de Color- los 90, color crema. Sí, color crema, sí, veis así un poquito. Exacto. También es verdad que el tal Goto, o Goto, no sé ahora cómo era, sí que es verdad que al ser negra la consola y ponerse en posición vertical, el color negro, en teoría, según él, que ahí cada uno puede pensar lo que quiera, significaba el universo, ¿vale? Y el logo de PlayStation 2, como es azul, así oscurete y al mismo tiempo claro un poco, es un poco raro, significa la Tierra, de modo que es la Tierra que está rodeada por el universo. Y dices, ¿qué? O sea, ¿y eso después de haberse comido qué? No lo sé, se iría a Holanda y se pondría Fino. verde el tipo porque... Pero en fin, si él se quedó contento, pues allá él. En fin. No he acabado. Espera. No, Voy a poner estoy ahí. procesando lo del universo todavía. También, ¿qué tiene que ver la PlayStation 2 con la Saturn? Bueno, la PlayStation 2, ¿qué tiene de CPU? 128 bits, Sí. Emotion Ya Engine. está. Ahí Y a está. partir de ahí ya. El Emotion Engine, de acuerdo, pero ¿el Emotion Engine qué es? Un procesador RISC. Un procesador RISC, un R. ¿De qué serie? Pues no te sé decir el número. Es igual, no pasa nada. No problem. Ah, Es descendiente del chip, ahora alguno seguro que va a tirar una lanza, pero es igual. Del chip R4000 de la Nintendo 64, son familiares. Saturnino, ya de paso por ahí dicho, dice, usa silicio como el procesador. Y ya, ¿sabes? O sea, No, si hay no, que está estirarlo, soldado, si ya hay que está estirarlo soldado. tanto. No hay que estirarlo, es que cae de cajón. O sea, Claro. porque aparte ¿la memoria qué es? La memoria es RAM bus. Usa silicio también. También usa silicio, sí, pero la memoria es RAM bus. No es DDR ni nada. Como acaba en bus. ¿Cómo? Desde rebus. Milonga. No, espérate que la relación está ahí. Vale. Es Rambus, vale. No es Edo como los antiguos. No, nada. Rambus. Igual que el Nintendo 64. Sí. Vale. Hasta ahí bien. ¿Qué es lo que le ofrecieron a Y Sega? en Nintendo 64, N lleva la N como Saturn, la N al final. Pero con otro tipo de letra. Pero no pasa nada. También está relacionado. Vale. Se nos está yendo de Pero- las manos esto. ¿eh? No. El chip de Nintendo, Le voy Al bajando menos. el volumen, ¿vale? un poco más viejuno, iba a ser el chip de la Saturn. Lo que pasa que al final, pues, como las compañías japonesas se apoyan unas a otras, Al final, como se fue de parranda con el de Itachi, decidieron quedarse con el de Itachi, con el chip de Itachi, pero iba a ser una de las primeras opciones en introducir la CPU, o sea, una CPU RISC de la serie R en Sega Saturn. y ahí se quedó. Vale. Ya sé que a lo mejor es un poco rebuscado, pero ahí está la coincidencia. Esa es Continuemos, la gracia, ¿no? continuemos. Esa es la gracia. 2001, año 2001. Ahí Saturnino ya, tápate los oídos. Odisea en el espacio, 2001. Ya pasa el 2000. Bueno, a ver, es la generación híbrida y que todavía no se utilizaban las consolas para vender televisores, que es lo que se utiliza hoy en día. Bueno, consolas. Bueno, se utilizaban las consolas para vender DVDs. Sí. 2001. La consola deja de ser solo para ver DVDs. Por el Ya catálogo. no era para ver Blu-ray. No. El 2001 Sony hizo magia y consiguió que todo el mundo hiciera juegos para ella. No. Empezó a sacar catálogo interesante, súper interesante de hecho. En 2001 salieron juegos como Onimusha, Pro Evolution Soccer, Bueno, grandes sagas. grandes sagas, Son of Enders, Gran Turismo 3, Final Fantasy X, Grand Theft Auto 3, que fue la revolución, el Resident Evil de Verónica que salió en Dreamcast primero. Bueno, Saturnino, Muy ¿ya, bueno, ya por te vas a cierto. comprar el remake? Del 2. Es que no tengo la PlayStation 4. Vaya, Sé que va a salir para PC, pero tampoco tengo un PC potente. Es un PC muy barato. Bueno, salieron juegos como Ico, que lanzó a la fama Que Fumito también Ueda. es un nuevo género, lo podemos Bueno, llamar. realmente Ico es No muy sé. similar al control a Prince of Persia. Es parecido, pero pasado Pero a con 3D. una... y Pero una sí, vuelta tuerca, la sí. premisa, la historia, la ambientación, la verdad es que es única. Silent Hill 2, que también fue una revolución respecto al primero. Time Crisis 2, Devil May Cry, que también fue otra revolución, porque fue la evolución de los beat'em ups.
Tony Hawk 3, un juegazo. Burnout, un juego de coches o sea, muy superior a Destruction Derby de PlayStation 1. Metal Gear Solid 2, que bueno, para qué hablar más de él. Jak and Daxter, que fue juegazo de plataformas. Un Crash Bandicoot, pero... No, Crash Bandicoot es solo para adelante. Jak and Daxter ya era una especie de Mario 64. Ya era un mundo completo. También otro juegazo que hizo que Naughty Dog se sentara para ser una de las mejores compañías, sí. Porque además venían de Crash Bandicoot. Y bueno, Naughty Dog hoy en día no hace falta ni que hablemos de ella, porque posiblemente es la mejor compañía de videojuegos. En 2001 se descubre una forma de cargar copias en PlayStation 2. Está limpia ella, ¿no? Como la primera. Sí. Se le conoció como el Cock Swap, la rueda dentada, porque lo que tenía era muy básico. O sea, lo que hacías era le quitabas el frontal a la bandeja y el funcionamiento de la bandeja se quedaba bloqueada por un palito. Como en el primero, o sea, cambio de disco en caliente. Exacto. Ya está. Lo que pasa es que en esta, como es una bandeja que escupe un disco, lo que hay que hacer es forzar a la bandeja que se abra manualmente para poder cambiar el disco. Esto tenía una desventaja y era que los juegos se enceden muy bien, pero salían rodando. No, se paraba. Con los discos que sale luego se acabó parando. La gracia que tenía era que los DVD necesitaban cargar el juego que habías puesto inicialmente, pues un juego del mismo tamaño o menor. Sí. El mismo Table of Contents, la tabla de contenido. Entonces, mucha gente usaba Devil May Cry porque es el juego que es el DVD más grande que hay de una capa. Y no sé si eso propició muchas ventas del juego. Puede ser. Pero bueno, era la forma de cargar copias, la primera de todas. Luego salieron Action Replay 2, Swap Magic, y salieron 1000 discos que se dedicaban a facilitarte un poco la tarea. Hasta por USB. Bueno, eso mucho más adelante. Sí. A final de año, PlayStation 2 había distribuido 19 millones de consolas. ¿Y cuántos lectores? No lo sé. ¿Cuántos lectores reparados? No lo sé. 19 millones de consolas que en total hacían un total de 25 millones de distribuidas desde que había salido. Una consola que llevaba 2 años en el mercado. O sea, es increíble. Pero llegamos al 2002. En septiembre de 2001 la segunda competidora de la generación es GameCube. Y en noviembre sale a la venta en Estados Unidos. Y en noviembre sale a la venta Xbox, la primera consola de Microsoft. Bueno, el primer centro multimedia de Microsoft. No era consola, era centro multimedia. Sí, porque además se registró como ordenador personal para pagar menos de fabricación. Y PlayStation 2 también creo que la llegaron a poner en Era centro multimedia también, sí. Vaya tiempo. Saben todas. No, pero bueno, Xbox también reproducía. Sí, con el... de todo, vamos, era una maravilla. Tenías que meter un pinchito USB, ¿no? Sí, un pinchito USB para poder que fuese compatible con el mando. Y que aparte no tenía los derechos para tú poner un DVD. O sea, necesitabas comprarte el mando que te venía con el pincho para meter donde estaba el mando, para tener así los derechos y pagarlos. El problema creo es que no venía con la cable de cifrado del DVD, que en la PlayStation venía incluida y el Xbox no. Qué maravilla el mundo de las patentes. Bueno, luego se dejaron por ahí una clave pública sin firmar bien y ahí ya está, se acabó todo. Qué cosas. Pero bueno, en 2002, nosotros que estamos en Europa, algunos los que hacemos el programa estamos en Europa, en marzo llegan a Europa Xbox y GameCube. Y está PS2 ahí dando vueltas, llevaba 2 años ya en el mercado. Y claro, estas consolas son más potentes que PS2. O sea, de hecho, GameCube es impresionante lo bonitos que son los juegos de GameCube. A mí me encanta GameCube, la forma que tiene. No, y los juegos que tiene gráficamente son impecables. Y Xbox tenía más potencia, o sea, los juegos eran más bonitos visualmente, pero no podían llegar a la altura de Sony. Sony ya había labrado un mercado, ya tenía una imagen, la gente quería tener estas consolas, y aunque GameCube y Xbox fueron un éxito comercial, porque realmente más equipo que Cube, pero no pudieron llegar a superar a PlayStation 2. Hizo GameCube y Xbox no hicieron lo que hizo PlayStation al principio en cuanto a ventas, ¿no? O sea, la PlayStation 2, esto es un poco rumorología, pero se comentó y bastante fuerte, que es que sí que las ventas fueron muy ajustadas, pero no porque no produjesen la cantidad de consolas que ellos tenían para vender. Eso es rumorología, o sea, sino porque no dejaban que las consolas salieran a mercado. Eso es para crear tensión, lo que se llama la tensión del consumidor. Eso se dice que lo hace mucho Nintendo.
Nintendo y bueno, en Que, este caso... que crean la propia tensión. especulación en su propio producto porque saben que la gente siente necesidad de tenerlo. Claro. Que eso creo que también lo hace un poquito Apple. Siente la necesidad de tenerlo porque han labrado una estrategia de marketing muy fuerte y cuando la consola sale se agota enseguida y la gente está desesperada por tenerla. Claro, y o sea, no sacas al mercado más consolas a propósito para crear esa desesperación y que tú reserves y que tú no gastes el dinero en otra cosa, sino que vayas directamente a A por ver, ello. eso se dice, pero dice. yo creo que es una tontería. Puede ser, ahí está la Pero rumorología. se dice, no lo sé. No lo sé. El caso es que como salen estas dos consolas y Sony dijo, pues ningún problema. Como bienvenida vamos a hacer una cosita, vamos a bajar 100 euros la consola, 100 dólares, para que valga lo mismo que la GameCube. A ver quién es el guapo ahora que hace la competencia. Xbox era más cara, Y valía aunque- 100 dólares más Y que aunque las fuera otras. pérdida, aunque fuera pérdida. Sí, porque PS2 salió a pérdidas, ¿eh? Sí, sí. Cuando salió a la venta, el coste de los componentes era más caro que lo que estaban vendiendo. Pero con el software lo recuperaron de sobra. El tema es ese, Xbox salió al precio de PS2, GameCube sale 100 euros más, 100 dólares más barata, y Sony coge y hace, no, la voy a poner a la altura de GameCube, de la barata. Ya está. Y así de bien nos fue, así de bien les fue. A final de 2002, no sé si tienes que aportar alguna cosa más de 2002. No existe este año. Es que es muy curioso porque Es esta el siglo consola XXI. vendió juegos increíbles y estuvo tan copada de juegos, pero no tenemos información tan como teníamos de las otras, ¿no? De qué pasaba en las peleas entre... No, aquí era compañías haciendo juegos a saco para una consola que vendía como si fuera aquello, como si no hubiera un mañana. Hombre, aquí también se puede decir la programación en cuanto a si era difícil o fácil. Claro, cuando salió PS2 era difícil hasta que salió el SDK, porque Tekken Tag Tournament sí que recuerdo una entrevista hace años que decían que tuvieron que ajustar cositas del juego directamente en el ensamblador porque no llegaban. No daba tiempo, no tenían las manos y no tenían un SDK. Luego llegaron los SDKs y bueno, solo hay que ver el catálogo de PS2. Ahí está. Pero, o Tiene sea, miles de juegos. ponía ahí una entrevista a uno de los programadores que tuvo el honor de programar para Play 2 y decía que sudaban sangre directamente. O sea, no vivía, no iba con su mujer, no iba con sus hijos, no estaba en su casa, simplemente estaba programando. Nada, no Entonces, podían hacer nada. Ya dijeron que Motion Engine iba a ser complicado. Sí, pero hay una cosa que es una cuestión de estrategia, que es que Sony también sabía que iba a ser complicado. Porque si tú tienes una compañía que hace videojuegos y dices, bueno, vamos a desarrollar un videojuego para esta máquina, muy bien. Si es fácil desarrollar para una máquina, puedes desarrollar para 2 o para 3. Porque te queda margen en cuanto a gastar para tener beneficios. Pero si esa máquina es compleja de programar, solo tendrás dinero para esa máquina. Porque todas las horas de programación las vas a dedicar para una sola. Pero si esa máquina vende más que las otras dos juntas, También. compensa. Por supuesto, sí. O sea, es todo una guerra para que tú no te vayas a las demás máquinas. La haces un poco más compleja, la lanzas con un coste menor de lo que te ha costado a ti. O sea, es una guerra, se puede decir. Estrategia comercial. Sí. En el 2002, a finales, sale el Network Adapter, que es el que hemos visto antes. Es un periférico que permite conectar a la consola un disco duro y a la vez que la consola se conecta a internet para jugar online. Bueno, mucho más pensado para el público japonés. Que Sí. se iba a De hecho, en mi opinión, llegaron tarde con respecto a Microsoft, porque Microsoft ya orientó Xbox para jugar online, porque ellos sabían que el futuro iba a ser el juego online. Bueno, y ellos, al principio el servicio era exclusivamente para jugar online. Claro, de hecho, el Xbox Live empezó en Xbox cuando PS2 no tenía un sistema de... De hecho, Microsoft, bueno, el día que hablemos de Xbox, Microsoft invirtió millones en hacer que los FPS fueran jugables en consola y en el diseño del mando y que la gente pudiera... Todo eso que tenía en PC y que tanta gente movía, sumado a lo que mueve el público que mueve las consolas, tú imagínate qué brillante. Dijeron, si en PC ya juega mucha gente online, imagínate si le damos esto en una consola, con toda la gente que compra consolas porque es más cómodo, le damos las mismas opciones que tiene un PC, la que vamos a conseguir, y ya lo ves. O sea, Barre. de hecho bueno, esto es otro tema ya, pero con Halo, o sea, revolucionaron todo el tema de los FPS, pero bueno, ya hablaremos de ello si hablamos de Xbox. Network Adapter consigue con la consola que se conecta a internet de forma bastante complicada, la verdad. Yo me tuve que pelear mucho para poder ver algo. Y aparte, todos los juegos no funcionaban en servidores de Sony. O sea, funcionaban de forma descentralizada, igual que GameCube. Tú necesitabas, o sea, la compañía que había hecho el juego tenía que poner ella el servidor para que tú te conectaras a ella y pudieras jugar online.
sea, era un desastre, básicamente. Una forma de subrogar en cuanto a no tener que pagar tú los servidores. Claro, si le das al usuario la opción de que él cree un servidor, como los juegos de PC, pues no hay ningún problema. El problema es cuando lo quieres poner tú y el día de mañana te cansas de él y lo quitas. Entonces el juego pues pierde la gracia. Desaparece también. El juego que salió a la venta inicialmente se lanzó con el Network Adapter, fue el Navy SOCOM Navy SEALs, que era un juego pues, de guerrilla, tercera persona, de guerrilla y tal. Muy bien, siempre que tengas la posibilidad de jugar online. Uno de los juegos más famosos del Network Adapter y que hoy en día creo que hay gente que lo juega en PC solo es el Final Fantasy XI. Este juego la verdad es que era soberbio. O sea, Bueno, venía con el motor del aquí 10. se retrasó un poco también. Aquí llegó tarde y mal. Bueno. Pero en Japón tuvo muchísimo éxito y sacaron un montón de expansiones. De hecho, aquí llegó a ver, sacaron la versión de PC. sí. Y de hecho hay gente que juega. Sí. Ahora se han pasado al 14, pero bueno, el 11 también hay gente que... y recuerdo que había gente que le gustaba muchísimo. Y este juego en Japón fue incluso de los últimos años de PS2, sacaron expansiones para este juego. Es un juego que aquí tiró mucho. En 2002 se lanzaron juegos, obviamente. Secuelas de éxito de 2001 en algunos casos. Tenemos el Red, que es un juego de musical súper original, súper chulo. Máximo, que es la secuela espiritual de Ghosts and Ghosts, de Ghosts and Goblins. Salió en Dreamcast el Red. ¿Mm? Salió en Dreamcast, era de Sega el Red. El Red, sí, claro. De Sega también está en PS2, sí. De Dreamcast. Que por cierto ahora sale un remake bien chulo Para también. VR creo que sale. ¿Para un? Para VR, para el casco de Sí, realidad sí, sí, virtual. pues es de- compatible con VR. Es tu musiquita de videojuegos, porque cuando vas, como teníamos una sección para Ah, vale. videojuegos, pero están por aquí mezclados, te la Ah, vale, pongo. vale. Bueno, es que aquí hablamos por años porque hay muchos juegos de esta consola. Xenosaga, que es un RPG de Monolith, que aún hoy sacan secuelas. Los Fatal Frame, que son los Project Zero, los juegos de cazar espíritus. Evolucionaron Una reportera con una cámara en una casa de fantasmas. reportera no, era una niña japonesa, nada más. Vestida de Ya escolar. está. Sí, no, la gracia era Luigi's que Mansion, pero versión... adult. evolucionaban Un poco más seria, pero. Sí, porque evolucionaron el sistema de Silent Hill y creo que es el primer juego que tenía espíritus. Yo pensaba que era un tema como tabú en algunos casos y era el primer juego que tenía espíritus japoneses. Virtua Fighter 4, Kingdom Hearts, que lo tenemos por aquí, Wipeout Fusion, la saga Hack, Puedes decir Virtua Fighter un poco más así, Virtua Fighter. Pero aquí no Virtua dice- Fighter 4, que es un juego maravilloso. Ahí Aquí está, no ahí dice está. nada del Beep Ribbon. Que te Sega. Ahí El está. Big Ribbon, No lo he visto, no sé si es de esta época, ¿no? Sí, es Yo creo que de sí. este año. Sí, Big Ribbon es un juego... No está, Pero Me Big pone Ribbon es de falta. PlayStation 1, cuidado. Pero sacaron uno para... ¿No? ¿Para el PlayStation 2? No estoy seguro. Puede que sacaran alguna versión, pero el original era de Play 1, Sí, que sí. cambiabas el CD de música. Y nadie se daba cuenta de que la máquina en sí, o sea, sí, era potente, pero GameCube era más potente, Xbox era más potente y PlayStation con 32 megas de RAM, de RAM, unificada, ahí estaba. Claro, O sea, pues si los juegos estaban La bien... palabra ¿qué clave más era te da? unificada, que eso... bueno, sí. cuidado, unificada no, que tenía 32 megas, pero estaban divididos, ¿eh? O sea, no era como por ejemplo la Xbox, que tenía los 64 megas para todo. No. Aquí, tanto en PlayStation 2 como en GameCube, la memoria estaba dividida. Sí. Que unificados todos eran 32, sí. Pero ahí estaba la trampa que decía 32 megas. Claro, es como siempre. Asterisco. Es como siempre, ¿no? También en Sega Saturn pasaba, venga, que lo A estás ver. deseando que lo diga. Lo has dicho tú, ¿eh? Al final es un gancho comercial, solo son herramientas para que el desarrollador haga el juego. Si el juego es bueno, da igual los megas que tenga. Ya, pero PlayStation 2 podía tener a lo mejor 4, 8 megas de vídeo Hombre, y funcionaba es que genial. no Luego hace falta era tener- sudores para hacer caber eso en la memoria. Ahí está, ahí está. De hecho, los Fatal Frame salieron en Xbox. Y en teoría iban mejor, en teoría. Pero claro, la gracia era los juegos exclusivos, ¿no? O sea, teníamos Kingdom Hearts, Tekken 4, Burnout 2, Need for Speed también pegó un salto importante en este año. Tony Hawk también, Suicoden, GTA Vice City, que también es un juegazo, Ratchet & Clank, que es otro de plataforma, Shinobi, Marvel vs. Capcom 2, que viene de Dreamcast. Pero creo que no sé si es el mejor port que el de Dreamcast, ¿eh? Porque ya se ahorra un poco más las cargas y tal. Pero bueno, son muy buenos ports igualmente. Dragon Ball Budokai, que también el primer Dragon Ball que tenía un poco de gracia. Microsoft y Nintendo empujaban. Pero aún así, Sony llevaba ya 49 millones y medio de consolas distribuidas. O sea, doblaron la cantidad del año anterior, flipante, porque estaban esas dos consolas ahí en medio. Y aún así, vendieron mucho. Es uno de los misterios. Ya les gustaría hoy en día. A ver, hoy en día se vende muy bien. Pues se vende súper bien. Sí, pero hay un truco para esto. Hoy en día se vende tan bien porque en la época no se podía distribuir en China, en la India, países que hoy en día
están empujando mucho económicamente Bueno. y que en aquel momento... Bueno, era Mola. porque intentaban blindar el mercado. Para que no hicieran copias, para que no sé qué. Era todo mega blindado para China y bien contado. Claro. Pero hoy en día sí pueden vender en China. Sí. Y tiene gracia, porque en China está Tencent, que es la compañía que tiene más derechos sobre todos los juegos. Ya, pero es que... Y tiene gracia, ¿no? Que ahora estén ahí y en aquella época estaban estaban totalmente cerrados. Pero teniendo esos dos mercados, China y la India, por ejemplo, 1.300 millones en el caso de China, 1.400 millones, por ahí anda, en el caso de la India. ¿Cuenta realmente como ventas si lo comparamos con aquella época? O sea, ¿se vende más en Occidente o no? Es una pregunta ahí que lanzo al Yo aire. creo que era otro mercado. Es otro mercado. Incluso que tenía su formato del DVD. También, sí. Por AD, o sea que... También hoy en Todo día, súper cerrado. hoy en día compra mucha más gente videojuegos que en aquella época. En aquella época éramos los que nos gustaban, ya ahora todo el mundo tiene una consola en casa. Desde Wii todo el mundo tiene una consola en casa. Pero de aquella época no todo el mundo tenía tantas consolas ni... Pero bueno, que intentaron hacer de todo. Sí. Como al siguiente... Creo yo que lo tienen un pelín más Qué fácil. más Claro, claro, aquí empezaron a hacer cositas. De hecho, en el 2003 Sony baja el precio de la consola en Japón. Porque como vendían poco, digo, vamos a bajarla un poco. Bueno, querían acabar de copar el mercado, ya está. Vamos a dar un salto hacia el 13 de diciembre primero, porque ahí presentaron la PSX, que no sé si Que la aquí habéis se visto. llamaba PSX, pero allí no, se llama PlayStation y ya está. No, es que la consola se llama PSX. Ya, pero pues te digo que aquí sí usamos el término PSX para la PlayStation 1. Para la 1. Muy bueno. Allí también porque originalmente PlayStation se llamaba Proyecto PlayStation X. Y internamente le llamaban así, pero como a la venta era PlayStation, esta se llamó directamente PSX, con el mismo logo de PS2. Porque al final no era más que una PS2 que te permitía grabar la televisión y, bueno, era un digital video recorder. Con disco duro. Exacto, ni más ni menos. Es muy bonita, es blanca, cuadrada, grande. Es preciosa. Es Lo que súper pasa cara. Y claro, vendió pues, un cagao. Solo vendió en Japón, poco, Claro. muy poco. Bueno, pero es que aquí no se usaban video recorders. No. De hecho, era raro. Sí. De hecho, bueno, tardamos bastante en traer grabadoras de DVD para grabar la tele, que no triunfaron nada. que- Pero, No, bueno. nada. Pero bueno, esta consola lo permitía y como no vendió nada, pues como la Panacube. Se ha quedado para los coleccionistas y gente que tiene mucho dinero. La Panacube no estaba mal, era un Es pedazo súper de- bonita, súper bonita. Es como una cadena de una cadena de estas de IFI. Sí, eso está bastante bien. Grisácea ahí, muy bien. Sí. Pero bueno, Vale, y de habla, venga, dale a los juegos, que yo lo veo otra vez a la venga, musiquita. juegos. Venga, No, que te gusta a ti. en este mismo año Sony presenta el iToy. Es el primer intento de realidad aumentada que se le ocurre a Sony. Realidad aumentada, lo que pasa es que bueno, aquí tenemos la cámara también. Esto lo que hacía era que tú te ponías ponías la cámara delante de la tele y la cámara te enfocaba, salías tú en la pantalla y el juego te ponía elementos en la pantalla. Entonces tú moviendo los brazos o lo que quisieras, pues ibas haciendo lo que el juego te decía, que si golpea aquí, que si mueve esto allí. Limpia cristales. Limpia cristales, cleaning windows. Y lo que tiene es que como no hubiera buena luz, Nada. no juegas, no juegas porque no lo pilla. Resolución bajísima, los juegos eran horrorosos, eran minijuegos malos, porque además eran malos, eran juegos que hoy se llamarían indie, pero es una falta de Baratos, respeto a los indie, porque los baratos. indies son buenos. Esto era muy malo. Y la cámara al final la podemos usar para PC, para webcam, y no iba mal. Bueno, también había otros juegos que más adelante usaron para ponerte un avatar, para grabar no sé qué. Sí, entonces, pero siempre fue un elemento muy secundario ahí todo. elemento residual. Y la gracia que tiene es que va por USB, qué cosas. En lugar de ir por el puerto de mando, pues ya usaba el puerto USB de la Hombre, consola. para algo te lo habían puesto. Menos mal, porque entre eso los micros de Da SingStar gracias aún que no valía para fuera, no fuera Firewire. algo. Sí, da gracias. Pues sí. No, de todas maneras, también era una bendición que utilizara el USB, porque ya que PlayStation 2 solo tenía 2 puertos Sí. para mandos de juego, así como Nintendo 64 tenía 4, Dreamcast, vuelvo a repetirlo, Dreamcast tenía 4. 4 USBs. No, tenía Ah. 4 Ah. para No meter- pensaba que hablabas de cosas modernas. No, 4 para meter los mandos, 4 puertos para meter los mandos. Pues PlayStation 2 fue un bajonazo. Bueno, así- porque era igual que la 1. Sí, pero la gente se quedó un poco, que luego no importó para nada. ¿En qué pensaría Sony? Porque salió un multitap. ¿En qué pensaría Sony? Meter el A ver, multitap, en totalmente. realidad, Pensaba que pocos la juegos. gente jugaría sola en 2 y online serían 4 personas. Pero es no verdad que 4 a la vez. Es verdad que hay muy pocos juegos compatibles con multitap. Espacio había en la consola para meter 4 puertos de memory Sí. card y 4 puertos de... Bueno, en realidad si la abres, toda la parte que no es conector de mando es fuente de alimentación. Bueno, en realidad llegaron a salir unos juegos que eran por USB y eran 4 mandos, de esos de preguntas, los quiz. Sí, Los recuerdo, bus. sí. Los El bus. bus, eso.
Sí, Entonces, pero, al final se podía. pero para eso estaba el Tranquilamente. USB. Si Claro. querían ampliar el USB, yo creo que también era más barato hacer un puerto USB que un puerto tuyo propio. Puede ser, El aunque USB más estándar. hay que pagar los derechos, pero merece la pena. Sí. Ya. A ver, ¿qué pone aquí? DTS, Dolby Surround, Sí. Compact Disc. O sea, Esos Sony son tenía todos los derechos. Todos los derechos. sí. Ningún problema. Algunos de los juegos que se lanzan en 2003 tenemos Devil May Cry 2, de Metal Gear 2 Solid Substance, que es una versión revisada, Xenoblade Ender 2, Final Fantasy X-2, ¿cuántos doses, Splinter Cell, famosísimo. Vamos a hacer cosas que ya funcionaron. Hombre, como tontos, y además, encima, lo bueno es que encima son buenos. Splinter Cell, que es el rival de Metal Gear en esta generación, que Splinter Cell originalmente era de Microsoft, era de Xbox, y bueno, salió un port. Enter the Matrix, el Tomb Raider, Angel of Darkness, Silent Hill 3, los Disgaea, que aún tiran mucho hoy, Soul Calibur 2, que era de... No, en Dreamcast no llegó a salir Soul Calibur 2. No, Estaba salió el uno. primero, sí. Salió el primero. Soul Calibur 2 era buenísimo también. Simpson Hit and Run, creo que el único juego de los Simpsons interesante que existe, aparte del de arcade. Era una especie de GTA. Como Crazy Taxi mezclado con Era Crazy un GTA, Taxi. era un GTA, porque podías ir caminando a hacer las cosas también. Pero bueno, sí, estaba bien. El Jack 2, que cambió totalmente la fórmula de Jack and Daxter, Time Crisis 3, el iToy. Prince of Persia Sands of Time, que también es un Ese juego está que muy ha chulo, marcado bastante, sí. sobre todo por lo de la cámara hacia atrás, la marcha atrás y tal. Beyond Good and Evil, que es un juego bastante chulo también. Ratchet & Clank siguió. Manhunt, que es el juego polémico de Rockstar, que eras un preso de una cárcel y tenías que matar a todos los que te encontrabas delante de forma bastante cruel. Tuvo un montón de problemas legales y con censura. Una cosa, con todos esos juegos, ¿qué es lo que te salía en la pantalla de presentación cuando le dabas al on en la PlayStation 2? Ojo, cuidado, que contiene escenas explícitas. No, y aparte de eso, aparte de cuando tú enciendes la PlayStation 2, que te salen esa especie de... Las bolitas. No, los rascacielos, esa especie de... Parece como una ciudad, ¿no? Ah, la introducción de La 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 consola. introducción, claro. Eso en realidad es... bueno, los cuadros es del diseño, pero las Sí. bolas que giran es el reloj de la consola. El reloj, ahí tenemos una. Es Y la luego, hora. cuantos más cuadros aparezcan, más juegos tienes. Y cuanto más altos sean, más has jugado a cada uno de los Por la juegos. partida grabada, ¿no? Ahí O sea está. que si no hay memory card, salen los básicos. En teoría sí, sí. Pero hay mucha gente que no lo sabe y dices, ves a lo mejor en la presentación de un colega y tal, dices, qué poquitos, dices, ya sabes a cuántos ha jugado y a cuánto ha jugado de cada uno. Tú no juegas, ¿no? Curiosidades. La consola sigue teniendo éxito en 2003, 69 millones y medio de consolas instaladas, Y ya, que son 20 millones más que el año pasado. O sea, claro, y aquí ya tocaba renovarse un poco. claro, o sea, la consola, ahora lo vamos a tratar por el tema que nos toca. En 2004, bueno, no sé si los que navegamos por foros, vimos que mucha gente se quejaba de que la consola petaba. Tenían Tranquilamente. componentes muy malos y sobre todo se rompía la lectora. Ya dejaban de leer juegos. Primero fueron de cromo, luego fueron de plastiquete. Además es que la gracia es que Normal. sacan juegos como GTA, los GTA están todo el rato leyendo, Sí. porque tienen que hacer streaming de texturas. Entonces, claro, eso hace que la lente se gaste más. Si la lente encima es mala, pues se acaba muriendo. ¿Qué pasó? Pues que la gente, bueno, se hartaba de mandar consolas al servicio técnico. Yo, por suerte, no, a mí no me ha pasado nunca. La mandabas al servicio técnico. Por la lente nunca se me ha muerto una consola, pero sí que he visto algunas que La han dejado de mandabas funcionar. al servicio técnico. Te cobraban un dineral. 15 o 20 euros eran, ¿no? Y Bueno. la que te devolvían podían no ser la tuya. Sí, No, tranquilamente. normalmente venían refurbished. Por O sea, eso. consolas reparadas ya por Reparadas, otras personas. sí. O sea, hay un mamoneo ahí de un mercadeo de consola. Tenías que mandarla y no se sabía dónde iba, si iba a una ciudad, iba al extranjero, no, A Alcalá de Henares, Alcalá de Henares. en Madrid. Pero bueno, Bueno, el caso es ese, que la Sony dijo, oye, lo mismo es que estamos haciendo algo mal. ¿Qué os parece si hacemos un rediseño y la cambiamos completamente? Y así fue. En septiembre se anuncia una revisión total de la consola. La reducen a la mitad. La hacen pequeñita. porque La- espacio tenían dentro. espacio tenían. Bueno, se lanzó en octubre, de hecho, la presentan en septiembre y en octubre la lanzan. Dejan de... Bueno, o sea, es la Slim, la pequeñita, que no tiene bandeja, sino que es una tapa, como la PlayStation, la primera. Para ahorrar. No lleva el puerto de la bahía de expansión para disco duro, sino Para que ahorrar. directamente lleva directamente el adaptador de red y el puerto de infrarrojos para los Creo que mandos. también reducieron el número de chips, que integraron todos en varios. Lo unificaron, Sí. hicieron lo que pudieron Claro, para a ver. unificar chips. Estamos hablando de que la consola llevaba en el mercado 4 años. Ya había esa tecnología ya podía mejorarse.
Otra cosa que pasó, que hubo ahí el rollo, se deja de fabricar el modelo antiguo, que luego lo conocimos como el modelo FAT, como la otra era Slim, pues esta es la gorda. Pero aparecen problemas de distribución. La consola no se distribuye bien porque en el canal de Suez hubo un petrolero que se quedó encallado y no dejó pasar al barco que venía de China cargado de consolas. Entonces hizo que la campaña de Navidad fuera un poco más complicada para Sony. Aquí en Europa, porque en América. En América dio una vuelta por el otro Estamos lado. hablando ahí de está. Europa, Reino Unido. Porque, Sí. ¿Por qué siempre comemos mierda aquí en Europa? Porque estamos muy lejos. Pues estamos muy lejos. Estamos muy lejos de Japón. Y de China, sobre todo, que es donde la fabrican. Estamos en la otra punta. ¿Mm? Literalmente. América, a ver, también está lejos desde China, ¿eh? O sea, tienen que ir hasta Los Ángeles o hasta. Pero es mar, todo eso es mar. Ya sabemos que América tiene prioridad sobre todo. Oh, siempre. Son más también. Hombre, sí. No te metas con ellos, que hay muchos. Sí. Bueno, eso es lo que... Sony hizo la revisión esta, pero la consola tuvo varias revisiones. De hecho, por ejemplo, este mismo es el modelo 7. La primera que salió en Japón, la 1. Aquí la primera que nos llegó fue la versión 3. Que una cosilla, la 1 no tenía el puerto para meter el disco duro. El disco duro era externo. Por increíble que parezca. O sea, se ponía justo al lado, tenía el mismo diseño que la PlayStation 2, así un Pero poquito. creo que llevaba una fuente también aparte. Una fuente aparte y un conector. El que tú dices Sí. creo que es la versión de desarrollo, que es un edificio más, igual que el PS2, más pequeñito no, y era el no, disco duro. No, hay uno que sacaba... La versión primera de PlayStation 2 llevaba el disco duro externo. Otra cosa es la torre gigante que parece un edificio, que sí que lleva, que es una bestialidad, el kit tool de desarrollo y todo esto. Pero la primera no llevaba la bahía para meter el disco duro. No lo sabía, la primera que toqué yo fue la V3, la versión 3 que llegó aquí, que tenía la placa estaba en la parte de abajo, de la base, y lo de arriba, o sea, era totalmente diferente por dentro. La a esta. V1 tenía más calidad. Como siempre, lo que salía en Japón antes tenía más calidad y lo que llegaba aquí a Europa ya era tercerón. En teoría el primer modelo siempre es el que tiene mejores componentes Sí. y luego ya van abaratando, ¿no? Luego van quitando. Normal. Pero no sé qué decirte, ¿eh? Porque algunas consolas, las primeras versiones han salido malas. Bueno, pero... No en estas, pero en otras. Se hicieron varias revisiones. Una de las más notables fue cuando la consola salió de color plateado, que fue el Sí. modelo 8, donde todos los chips, el Messiah 2, que era el chip más famoso porque era el primero que permitía cargar las copias directas, dejó de funcionar en esa máquina. Se quemaba la máquina cuando lo ponía, porque Ahí. necesitaba unas resistencias extra que los primeros instaladores no lo sabían, entonces la máquina se quemaba. Eso hizo que fueran más consolas hacia... Curioso. Qué cosas, ¿no? En Alcalá de Henares Sale- se reirían un montonazo. Pues supongo. Entonces, bueno, luego salieron más chips y se arregló el tema este. El modelo Slim, como decíamos antes, es más pequeñito, más ligero, más silencioso. Bueno, más silencioso. Sí, no hace ruido realmente. Y una cosa muy buena que tiene, en mi opinión, es que la fuente de alimentación está fuera. Sí. Por tanto, la consola no se calienta tanto. Eso también afecta pues, a la lente, etcétera, etcétera. Aunque por contra la coges y parece un juguete. Parece un libro. Un pero librito. Que no se caiga, ¿no? Bueno, que no se caiga esta. Bueno, también. Que además te hace daño en un pie. Vale. Tiene otros problemas, aparte de que como la Slim ya no te lleva disco duro, no funciona Final Fantasy XI. Y encima Pero hay otros estaba- problemas añadidos con retrocompatibilidad, porque no hay menos juegos de PlayStation 1 que funcionan. Y creo que tocaron un poco la CPU y la subieron de megahercios. Un pelín. Pues no te lo sé decir. Lo que sí que es verdad que puede que cargue un poquito menos, o arranca más rápido, eso seguro. Porque revisan el firmware y es un poco más rápida. ¿Qué salió en 2004? Pues mira, juegos como Baldur's Gate, el Máximo 2, el Mafia, el Drakengard, un super original, Katamari Damacy, que lo tenemos por ahí también. Enséñalo. Final Fantasy XI Siren, que es una expansión. Onimusha 3, que también es un gran juego. Gran Turismo Prologue. Los SingStar, juegos para cantar karaoke, que también fue otra de las... Decenas hubo. Qué maravilla de Katamari Damacy, el simulador de escarabajo pelotero. Es un juegazo. Sí, Tiene tal una cual. música buenísima. Salieron Spider-Man 2, que es uno de los mejores Spider-Man, y el nuevo que ha salido ahora es una copia. es un remake de ese juego. Pero básicamente son muy parecidos. Beautiful Joe, Star Ocean, Burnout 3, Silent Hill 4, Grand Theft Auto San Andreas, que todo el mundo lo conoce. Los Taiko no Tatsujin, que en Japón arrasan, son los juegos de tambores, De tambores, aquellos sí. musicales. El Killzone, que fue un juego que cuando enseñaron en vídeo nadie se creía lo que iba a ser, y luego no fue lo que enseñaron en aquel vídeo. Natural. Vendieron humo. Y eso inició también el hype ese falso de Dios mío, esta consola mueve esto. No lo mueve, mentira. Lo volvieron a hacer con la 3 en una demo, con la PlayStation 3 Sí, en una claro, demo. a partir de ahora hacen en todas ya. O sea, esto ya no.
Need for Speed Underground 2, Dragon Ball Budokai 3, Metal Gear Solid 3, que también juegazo, Dragon Quest 8, Prince of Persia, Mega Man X8. Fue un año de lanzamiento, o sea, en 4 años hicieron un catálogo que ya le gustaría a muchas. No faltaba mucho para la Play 3, ¿eh? No faltaba mucho, en 2004 ya era... Ya ahí andaba en rascando, 2005, rascando. rascando. Y se siguieron vendiendo consolas, porque estas cosas... A ver si es que la teoría es que como se rompían la gente compraba otra. Pues no es ninguna tontería, porque es que se rompían, pero masivamente, vamos. Bueno, si que alguien nos comente en el chat cuando lo vea todo esto, que si ha tenido más de una consola porque se la haya roto y se haya comprado otra porque dice, no, es que a mí me ha gustado la Play 2, me la voy a comprar otra vez. Voy a sufrir más. Sí, pues ese año 12 millones más de ventas, porque como no todo el mundo la tenía, pues que es curioso, 12 millones en un año, ya llevan 81 millones de consolas vendidas o distribuidas. 2005 lo hemos titulado como el principio del fin. Porque sí, porque ya... La 3 estaba ahí rascando. Pero ya estamos acabando, ¿no? Sí, queda poco. Venga, ya. va, que ya Que estamos. ya tiene prisa. El 16 de mayo del 2005, en el E3, Sony presenta la PlayStation 3. Sucesora de la consola de PS2, hace que todo el mundo ya empiece a mirar hacia adelante. Y ya, pues, ya no me interesa esto. No, aún quedan muchos juegos por salir. Y esto se aplica ahora, o sea, cada vez que se anuncia una consola no quiere decir que se deje de hacer para esa consola, porque claro, los juegos llevan un tiempo de desarrollo. De hecho, muchísimos juegos buenos salieron justo cuando ya estaba anunciada PS3. El 30 de noviembre, Sony anuncia que PS2 es la consola que más rápido ha alcanzado los 100 millones de unidades vendidas, que se dice rápido. Bueno, una de las cosas más interesantes de PS2 es que tiene juegos súper originales, japoneses casi todo. Tiene los conversacionales estos, los Tokimeki Memorial, que son de ligar y tal. Tiene los juegos de baile, el Dance Revolution, tiene un montón de unidades de Dance Revolution con la alfombra, que podías comprarte la alfombra de cristal si tenías sitio en casa. Y dinero. No era muy cara, ¿eh? Yo la vi por ciento y pocos euros en una tienda de aquí. No era muy cara para lo que era. Era una alfombra de cristal con los pulsadores, con luz y todo, muy chulo. Los juegos de karaoke, los Karaoke Revolution en Japón, y aquí los SingStar. Le llegaron juegos musicales como Guitar Hero, los Rock Band, el Drum Mania, los Guitar Freaks en Japón, los Beatmania. O sea, había juegos súper originales. Géneros nuevos como Katamari Damacy, Mad Maestro, que es un juego de música clásica que funciona con la presión de los botones. Si podéis probarlo, está muy chulo. Mr. Mosquito, no hace falta explicarlo. Raro, sí. Killer 7, que es un juego rarísimo, del señor Suda, que es un señor que hace juegos muy raros. Dogs Life, que es un simulador de perro. Guitar Man, que también lo tenemos por ahí, es un juegazo buenísimo de música, difícil. Y otra de las gracias de PlayStation 2 es que es capaz de poner juegos arcade, lo que se llama 1-1, es decir, ports clavados a la versión arcade. Gracias a eso pudimos empezar a ver recopilatorios por un tubo, que no sé si ahora mismo, hoy en día, sería algo negativo, porque todo el mundo ya le llama refritos. Pero en PS2 tenemos recopilatorios. Ahí tenemos uno de Art of Fighting. Juegos de SNK, juegos de Atari, juegos de Namco, los Namco Collection, los de Midway. O sea, tenemos juegos que además es arcade. El Art of Fighting y Bueno, el este es un juego nuevo de arcade. Este es de Dreamcast. Art of Fighting Anthology, por ejemplo, son las 3 ROMs de Neo Geo Pixel Perfect. Además, lo bueno que tiene es que PS2 saca la resolución igual. Entonces no están... Aunque es más resolución, pero no están rescalados ni estirados, sino que mantiene el aspecto y para jugar a estos juegos es una consola maravillosa. En aquella época tampoco importaba tanto la resolución como hoy en día, que hoy en día parece que si no es 4K parece que la gente se va a morir, Dios mío. Sí, pero otra cosa de las buenas es que como gracias a este conector no había lag input. Entonces jugabas exactamente igual que las máquinas originales. De hecho, bueno, Neo Geo sacaron un mando de Neo Geo igual para PS2. También la PlayStation 2 tenía su propia placa arcade. O sea, juegos como Tekken 5, o sea, eran pixel perfect prácticamente porque la placa arcade era idéntica a la máquina. Tenía más RAM, como siempre, pero era idéntica. Claro. De hecho, también es una de las consolas que tienen más RPGs. O sea, como es muy japonesa, tiene muchísimos RPGs y además si sumamos la lista a los de PlayStation, pues te queda un rosario ahí que para jugar a RPGs creo que es de las mejores. Por supuesto, cada año no se mencionan en la lista de juegos porque es obvio, cada año salían los FIFAs,
los Win Eleven Pro Evolution, los NBA Live, los Madden en América que le gustan mucho. Los deportes anuales. Deportes típicos que a todo el mundo le gustan y que siempre se junta gente para jugar en casa de alguien. Muchas sagas alcanzaron el éxito. Need for Speed siguió ahí a la bandera, Tony Hawk, Tekken, Metal Gear o Grand Theft Auto. Otras dejaron de salir, como Medieval, Crash Bandicoot, Spyro Dragon, todas estas desaparecieron. O, bueno, salieron, pero no vendieron tanto. Ya no tuvieron el éxito para seguir sacándolos. De que Spyro hay uno y Crash Bandicoot también hay. Pero no es lo mismo ya. Además que no los hacían las mismas compañías que crearon los primeros. O un Ridge Racer diferente que no fuese al 5. Eso no se lo perdonaré jamás, Granco. Curioso. El 6 salió para PS3 ya. Sí. Bueno, 6 para Xbox y 7 para PS3, sí. Sí, lo de Ridge Racer no lo entiendo. Una saga que tiene... Que además inauguró PS1 e inauguró PS2. Sí. Inauguró PS3. Pero me parece muy raro que no hayan hecho como mejor que Ridge Racer 4, que era un juegazo. Podrían haber sacado el de... A partir de ahí podían haber hecho mucho más. O el de PSP, hacer un refrito. No Como sé. los Wipeout han ido refritándolos y mejorándolos, y Wipeout se mantiene bien. Pero Ridge Racer no entiendo. Bueno, ese sí. Digamos. Joyas ocultas, la saga Siren, Haunting Ground, el Bully, que también tuvo mucha polémica, Son Offenders, Shadow of Colossus, Project Zero, Ico. Dark Cloud. Ico, enorme. El Ico, Shadow of Colossus fue el segundo. Devil May Cry, nacieron sagas nuevas: Devil May Cry, God of War, Splinter Cell, Kingdom Hearts, Drakengard, Xenosaga, Onimusha. Rogue Galaxy. Lanzaron un montón de... Sí, la Rogue Galaxy no es una saga, es un RPG Bueno, único. uno, sí, pero que tuvo titulazos. Y yo creo que ese es el secreto del éxito de la máquina, más que el Emotion Engine y todo eso. Otra cosa que se destaca mucho de la consola es que tiene muchísimos juegos anime que no son basura, o sea, que son interesantes. De Dragon Ball, Kinnikuman, Saint Seiya, Naruto, Yu Yu Hakusho, Hokuto no Ken, JoJo's Bizarre Adventure. Bueno, todo esto es por Bandai Namco también. Claro, pero es que aquí empezaban a hacer juegos que ya eran juegos, que no eran... Es que le quitas Bandai Namco a Sony y ¿qué hace la pobre? Tiene muchos juegos buenos, pero... Pero la mayoría de luchas o de no sé qué, los buenos eran de Bandai Namco. Sí. O sea, es un pilar fundamental en lo que es la pero consola de Sony. matizamos juegos anime. Anime, Sí, estoy sí, diciendo. porque han salido cosas muy raras. Pero los buenos sí que los... Y Capcom con JoJo's Bizarre tiene muchísimo cariño y hace juegos buenísimos en Dreamcast, en PlayStation, y sigue sacando hoy en día. Sí, Pero bueno, todo, es una consola que tiene mucho... Toda consola tiene su caso también. Y ahí ya Claro, empezamos... Claro, algunos de los títulos de 2005, muy importante, Gran Turismo 4, Tekken 5, Devil May Cry 3, el God of War, el Splinter Cell Chaos Theory, el Lego Star Wars, uno de los primeros Legos que ahora hay de todo. Los Digital Devil Saga, que aquí, bueno, conocemos el Persona, pues es de la saga Digital Devil Saga, los Psychonauts, Shadow of the Colossus, Resident Evil 4, que fue el que cambió la saga, Soul Calibur 3, los Guitar Hero salieron este año, Prince of Persia 3, el Rogue Galaxy, que tanto le gusta a Chim, Kingdom Hearts 2, y es el último año de reinado antes de que aparezca la PS3. Es igual, que se distribuyeron 20 millones más de consolas. O sea, llevamos 101 millones con 37 de consolas distribuidas en 5 años. Y llegamos a 2006. Sale a la venta PS3, pero no vamos a hablar de ella. No. Porque es muy moderna. Ya está, Y a ahí está Saturnino le queman los dedos cuando habla de ella. A ver, ya empiezo a Le sangra los oídos. Sentirme muy mal, pero... No, pero bueno. Sí, podemos hablar aún un poquito más de PS2. Parte de que se siga vendiendo más PS2 que PS3 es porque PS3 era carísima, que valía 600 euros. 600 euros. ¿A dónde vas pidiendo eso? Ni que fuera una Neo Geo. Y encima los juegos que tenía eran muy malos. Los juegos primeros de lanzamiento es una pena, pero eran malos. Bueno, como siempre en todas las consolas. Sí, y encima PS2 que valía 100 y pocos euros. O sea, es que si papá compraba una consola, pues te compró esta. Si era que para la buena. Navidad, al final también a lo mejor les interesaba poner la PS3 cara para que acabaras comprando dos antes de que se acabara. Pero que perdían También. pasta. Perdían pasta porque era más cara de fabricar. Ahí se les fue la mano. Pero bueno, de aquí 20 Bueno, años, pero cuando sea querían, retro... querían, o sea, ellos como a tener la licencia de la mayoría de juegos y third parties, pues al final recuperaban el dinero. Esto es como la venta de impresora y los cartuchos, igual. O sea, al final lo mismo. Obsolescencia programada por todo. Da igual, ellos sabían que te la acabarías comprando por barata que fuera y ya te comprarías la Play 3 y así eso. Un poco más adelante, Exacto. sí. De todas formas, No falla. en PS3 vendían con que era retrocompatible con PS2. Que en verdad, Al principio. inicialmente era retrocompatible y muy bien. Porque traía el proceso, traía el CPU de la Play 2. Sí. Traía Las las primeras. dos, la CPU y la GPU. Luego fueron quitando una y otra.
La gracia que tiene es que cómpratela si quieres, que ya puedes jugar a los juegos, pero cuando más adelante, bueno, ya lo veremos, cuando más adelante, ahora solo tienes PS3, ahora te lo quitamos para que no puedas jugar los de PS2. Pero bueno, al principio Bueno, era también lo vendían maravilloso. como la PS3, bueno, ya hablaremos, pero como centro multimedia, porque podías poner Linux bueno, y no sé qué. ahí bueno, lo podías poner como todo. siempre, todo, Right. todo, pero no. Al final, nada. Seguimos con PS2. PS2, este año salieron PS2 de colores, que tanto le gustan a Saturnino, incluyendo la que más le gusta, que es la del rosa chicle, esa tan bonita. Sí, sí, preciosa. Que ahí donde la ves La siempre Sakura, más barata. la Sakura. Sí, bueno, rosa chicle. Es la más barata de todas, qué cosas. ¿Por qué Bueno, será? ese era para el mercado femenino, era, ¿no? ¿O No sé. Lo intentaban. Bueno, también sacaron una en azul pastel también. Sí. Vaya pastel. O la blanca, que tenemos ahí. Bueno, podemos decir que los lanzamientos de 2006 son de lo mejorcito que había. O sea, los juegos de 2006 ya tocan techo. Tenemos Valkyrie Profile 2, que técnicamente es soberbio. Black, que para mí es el mejor. Técnicamente es el juego más bestia de PS2. Si lo pones en HD, podría pasar por un juego de PS3. Si no lo conocéis, miradlo, es un FPS. Juegos buenísimos como Okami, como el Bully, o Yakuza o Final Fantasy XII. Que, bueno, Okami lleva 2 remakes ya, o sea, 2 remasters. Remaster, porque es el mismo juego. Y consiguieron hacer que más gente quisiera jugar en grupo, porque salió Guitar Hero 2. O sea, más. Y Guitar Hero, bueno, ha tenido un montón de ediciones y de versiones. Bueno, uno de los estudios una de las cosas más raras que pasó fue con el estudio de lo que he perdido, de Hideki Kamiya. Clover Studios fue los que hicieron Okami y Beautiful Joe. Tuvieron éxito moderado, no bastante, pero ese estudio cerró. O sea, tal cual sale Okami, se cierra el estudio. Dices, ¿qué ha pasado? Pues nadie se lo explica. Lo curioso es que ahora están en Platinum Games, pero bueno. Es curioso porque se perdió parte del código fuente y para hacer el remake pues tuvieron que hacer cosas raras. Virguerías. Fue muy raro, porque era una empresa que estaba dentro de Capcom y de repente cerró y nadie se explicó. Igual ya muy estaba bien. en quiebra y esperaron a sacar el Seguramente. juego para cerrar. Pues Da para podcast, da para podcast. da para podcast. Bueno, podemos buscarlo. Pero si puedes jugar a Okami, si os gustan los RPGs, jugad a Okami, porque vamos. Llegamos a la Game Developers Conference. No se habla de PS2. Llegamos al Tokyo Game Show. No se habla de PS2. Lo único que se enseña es el God of War 2. O sea, digamos que ninguna en la consola, le dan la espalda. Pero, irónicamente, va sacando juegazos. Porque sacaron Metal Gear 3 Subsistence, que por ejemplo es la versión definitiva del juego. Suikoden 5, Final Fantasy VII Dirge of Cerberus, Naruto Ultimate Hero, los Hitman, la saga Yakuza, y se inicia este año, Rule of Rose, el Black, Valkyrie Profile, Okami, God Hand, el Bully, Phantasy Star Universe, Final Fantasy XII, Guitar Hero 2, el mejor que pasan en el videojuego. O sea, este año sacan los mejores juegos de PS2. No, sacan juegos muy buenos. Pero cuidado que pasan es español, PS3 sigue vendiendo poquito, pero PS2 vende más que PS3. PS2 se instala con 2 millones de consolas vendidas, que ya no es mucho comparado con los 20 que ha llegado a vender, pero ya lleva 103 millones de consolas vendidas en todo el mundo. Y ahora vamos a hacer un time lapse. Vamos a pasar del 2007 al 2013. Y ya está. No dejan de sacar juegos, siguen saliendo juegos. Sí. Pero, o sea, en 2013 el PS3 lleva ya un montón de años. Pero está ahí, o sea, la consola sigue sacando juegos. En 2010 sacan Sony lanza una televisión, la Bravia KDL 22PX300, que dentro lleva incrustada una PS2. Por 200 libras. ¿Por qué en 2010? Porque ya no sabían qué hacer. Además, La consola está ya, comercialmente ya era vieja. además era en 16 novenos la pantalla. Era Pues no sé guay. porque no he llegado a verla. Vi el dato, pero no he visto la pantalla. Pero claro, ya era plana. O sea, ya los juegos No de PS2 tenía- en teleplana no se ven tan bien. No, En tubo sí, pero en plana no. ni siquiera por componentes. Por componentes hay algunos que sí que se ven bien, pero sigue siendo resolución baja para las pantallas. de hoy en Componentes día. RGB, o sea, se entiende. Claro, claro, ¿no? Bueno, Bueno. el Y... El rojo, Chop, chop. verde y azul. Seguimos. Sí. Me has liado. No, porque Me- estabas aquí y esto me- te lo saltas porque lo volvemos a repetir. Me has dado prisa, es verdad, porque eso lo hemos cagado. Bueno, este año salieron juegos sí, de 2007 a 2013 salieron juegos que todo el mundo conoce hoy en día. Persona 3,
Odin Sphere, Manhunt 2, el Rock Band, también es uno de los juegos que podía jugar con toda la banda directamente, sonaba plástico por toda la casa. Yakuza 2, el Persona 4 y un montón de Swing Stars. El que más le gusta a Chim y a Saturnino es el de Miliki, Swing Star Miliki, que es maravilloso. Maravilloso. No, Hombre, no. todos los Canciones de canciones Miliki. infantiles. No. Qué maravilla, yo, de Mecano, de Metallica y de todo. Metallica es un rock band. Hasta italianos. Yo llego a cantar Sí, hasta sin estar sí, sí, italianos sí, sí. y alemanes. Sí, sí, Ahí lo qué- dejo. qué nivel de localización para estos juegos, 16 novenos HD, 22 pulgadas. 16 noveno la pantalla aquella, ¿no? HD, oh, madre mía. 720 y... Qué ganas de que no pongas nunca los juegos de PS2. Pues sí, porque para verlo en esa resolución y pantalla estirada, Pero bueno, Llegamos a 2013, la consola, por desgracia, bueno, por fortuna para los fans, solo saca un FIFA y un Pro Evolution. Y hasta aquí hemos llegado. En 2006 sufre un bajón importante, en 2007 vuelve a subir, fueron 14 millones, en 2008 fueron 15, luego en 2009 fueron 8 millones, en 2010 fueron 7, en 2011 fueron 6, en 2012 fueron 3 millones y medio, en 2013 fue 1,5 millones, que no está mal, pero es muy poquito. Y la consola llega a tener hasta 158 millones de consolas instaladas, que es el número que se cuenta ahora. Como no se han fabricado más, pues eso es lo que hay. Como resumen, no sé si queréis aportar algo más, porque aquí solo hablo yo. ya está. Es que ya lo hemos dicho todo. bueno, como resumen así de cosas que a lo mejor nos han dicho y tal, la posibilidad de ponerla en vertical y en horizontal, Sí. con Y- el simbolito que se cambiaba. Sí, y de estaba- hecho yo tenía una peana. Pues venía la peana aparte. Sí, sí, es verdad. estaba Para muy- que no se tumbara. Sí, porque Sí, pero cuando es que se venden caía una, era venden una para la versión horizontal que dices, ¿para qué? para hacer bonito en la Para hacer parte bonito, de exacto, Sí, abajo, para hacer hacer, ¿no? bonito, para hacer Sí. bonito. Era una posibilidad que estaba muy bien. Después el ventilador masivo que tiene en la parte trasera, que lo... Pero ahí bien que funciona. Sí, 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 sí. Y bien que y- funciona. Y no, Cuida- suena, no tiene mucho ruido tampoco. No, no. La Cuidado con consola- la consola. 158 millones de consolas distribuidas. Más de 3.800 juegos de catálogo. Más de 1.500 millones de copias vendidas de juegos. Y esto estando en el mercado de la séptima generación, PS2 siguió siendo fabricada hasta enero del 2013, como ya hemos dicho, cuando Sony anunció que hasta aquí paramos. 12 años de consola. 12 años que se dicen rápido. Pero lo más gracioso es que hasta septiembre del 18 siguió el servicio técnico. Chúpate esa. Casi 20 años con la tontería. Casi 20 O años. sea, realmente, si es jugable, no se necesita tanta tecnología. Y hay un montón de consolas a la venta todavía, de segunda mano, que funcionan muy bien y muchos juegos buenos. Saturnino, con la música del final yo no te estoy oyendo. No, sí, sí, supongo. No Pero, sé qué estás diciendo. ¿saludos o no? Bueno, saluda mientras tú ves saludando. Bueno, pues saludo a todo el mundo que le guste el retro, por supuesto, a Europa. Ya los que no también, a ver. Por supuesto Si nos que quieren sí. ver, No, pues no, oye, claro, Europa es culpa y- suya. Si nos quieren ver, es culpa suya. Sí. Y América, por supuesto, con cariño siempre a América del Sur, porque nos queda muy, muy cerquita, ¿no?
O me hubiera molado poner otra consola diferente. Bueno, pues Saturnino, gracias por traernos este podcast de 32X. Gracias a vosotros por haber estado aquí y bueno, Todos esos detalles que ha dado de la CPU, de los registros, Del SHD. Ha de sido los súper chips, interesante. del uso de silicio en la 32X. en el 32X ponemos aquí el Doom, el Motocross Championship, el Star Wars Arcade para 32X, 3 Y esos joyas. vídeos que hemos puesto son unas joyas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, la máquina No sé si es... te han saltado las lágrimas. Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo le llamaban los ingleses? The Tower of Power, ¿no? No, esto era la mantequilla colorada. Le llamaban la Torre del Poder, en alemán era... Lo mismo. De Atom der Macht, que les gustaba mucho a ellos. Pero el esto rollo era porque este. se calentaba y podía freír huevos ahí. No, a ver, pillaba un poco de calentón en esta parte, ¿no? Pero había unas Y presillas en aquí. esta, y en esta. O Bueno. unas pinzas, puedes poner unas pinzas Había de la ropa. De la ropa. Bueno, a alguno le pondría pinzas, pero lo importante es que tanto como se decía que se calentaba, no se calentaba. Un poco sí, pero... Solo tampoco había que era poner bastante. 3 ventiladores delante y no había problema. No, simplemente el ventilador de la abuela se ponía un poco allá a un lado y tal para en verano poder jugar, pero bien. Nada, pues ya hasta el próximo podcast, ¿no? O programa, o lo que sea, no sé cuándo será. Sí, será del... Háblanos del mod para poder jugar juegos de Saturn en el 32X y Mega CD. El mod para jugar a juegos de Saturn en 32X. Otro día, si acaso, Bueno, tú ves contando, ¿cómo es esto? Bueno, esto puede ser de una manera muy sencilla, que era simplemente poner el Sí. Mega CD abriéndolo con 2 pinzas de la ropa ¿Sí? y... Pues nada, que gracias por la explicación de cómo se podía encargar. La verdad es que es muy sencillo. Al final no hacía falta casi nada. Nada. Venga. Adiós. Ah.